Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 62 del Tratado de Baba Metzia. Comenzamos hacia la mitad, las líneas grandes de la página 61, dice, es de Tarbit. ¿A qué se le llama Tarbit? Dice, por ejemplo, Hamarbe Beperot, es decir, el que saca una ganancia con frutos. Ketzat, ¿cómo es esto? Acá Gemenu Hitim Bedinar Zahab. Si tomó, le compró perdón, Hitim. Compró la persona Hitim, granos de trigo, por un dinar de Zahab. Y nos había dicho la Mishnah, vamos a ver si lo encontramos aquí, es de Utarbit. A ver, perdón. Aquí, eh, la caja Gemenu Hitim Bedinar Zahab Hakor. Es decir, que tomó una cantidad o acordó con el cliente que le dé granos de trigo todo el año a cambio de monedas que le va a dar él ahora. O sea, él le paga ahora y durante todo el año me das trigo. Ahora, le dio un dinar de zahab, una moneda de oro, por un cor, la cantidad, vejen, ashar, y entonces cambió el valor del trigo y entonces salió ganando la persona que tenía que dar esos granos de trigo. Entonces nos dice, pregunta la Gemara, Atu kolhane de amrinan ad ashta. Eh, ¿Y acaso todo aquel que vino hasta ahora, kolma shevenu, la Mishnah kan, todo aquello que hemos traído hasta ahora en la Mishnah de Hainu, es decir, Hamalve sela almenat sheyazir hamishad arim, el que presta una sela, una moneda que vale 4 monedas, a condición de que le devuelva 5. Vejen a Malvesa Tai, al menos los shalos. O el que presta 2 CA es una cantidad, un volumen, a condición de que le devuelvan 3. La ribit, esto no se llama ribit. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Adkan, hasta ahora la reya de la Mishnah, Shel Torah, estamos hablando de ribit de Torah. Mikan Baelach, de aquí en adelante que vamos a estudiar, Shel Dibrehem, es decir, lo que se llama Ribit de Rabanán. Vejen Amar Rabba, y así también dijo Rabba. Adkan Shel Torah, hasta ahora era Ribit de Torah. Mikan Baelach Shel Dibrehem, de aquí en adelante es Ribit de Rabanán. Continúa Rabba, dice Adkan, hasta ahora, en el principio, el Ribit que está prohibido de la Torah. Dice Yahin Rasha Veilbash Tzadik. Es decir, que prepara el padre que es malvado y muere, y lo va a vestir el hijo, que es un tzadik. Y no es necesario devolver el ribit, es decir, que si el padre prestó con ribit, el hijo cobró ese ribit, no tiene por qué devolverlo. Perdón, Atkan, Betulo, pregunta la Gemara, hasta aquí y no más. Entonces, Ela, entonces, ¿a qué se refiere? Afilu Atkan, incluso hasta aquí. Yahil Basha, Veil Bashadik. Es decir, que prepara el malvado y se lo viste el hijo. Entonces, continúa Rabba, dice Adkan, es decir, en el principio de la Mishnah, el ribit que prohibió la Torá, Arei ribit que tzuzá, es decir, que es un ribit que está fijado desde el momento del préstamo. Y el Bedín obliga al prestamista a devolverlo. Pero lo que vamos a ver en el final de esta Mishnah es un ribit que no está fijado, que es un ribit de Rabanán, que se llama Avkat ribit, es decir, es como polvo de ribit, no es ribit claro, pero que tiene una especie de ribit. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, ribit que tusa yotza bedayanin, un ribit que fue fijado, que está prohibido por la Torah, que sabemos exactamente cuánto hubo de ribit, se saca, o sea, el bedín obliga a devolver ese dinero. Afkar ribit, pero el polvo de ribit que está prohibido mi de Rabanán, no lo hace devolver el bedín. Rabbi Yohanan Amar, afilo ribit que nami en ayotzea bedayanin. Incluso ese ribit que está fijado no se devuelve por medio de los dayanim. Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Manita Amar de Rabbi Yohanan. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan? Que ni siquiera el bedín, el ribit que lo puede sacar el bedín.
La marca porque dice el versículo, Beneshech Natan Betarbit Lakach. Es decir, que dio con Neshech, interés, Betarbit Lakach, y tomó un interés. Vehai lo yeye et kol atoevot haele asa. Es decir, y vivió, perdón, Vehai lo yeye, vivir no vivirá. Porque todas estas abominaciones para Dios hizo. Moyumat, morir habrá de morir. Dice, Lemitá, Nitán, esa persona que hizo esto, va a morir. Del Shamaim se van a encargar de él. Velo y Shavon. Y no es posible lichfor eta isur be'ashabat kesef. No se puede lejaper, no se puede expiar la prohibición porque devolvió el dinero. Ya del cielo decretaron que va a morir. Rabada para Abba, Amar, dijo Rabada para Abba. Amar Kra, dice el versículo. Al tikach miton neshach betarbit veyaletame loeja. No tomarás de él impuesto ni ganancia y tendrás temor de Dios. Le morá ni tal, velo le shabón. Es decir, fue hecho, el ribit fue para que tengas temor de Dios y no para que lo devuelvas. Rabamar, mi gufé de kra shmiale. Rabba dice, del mismo versículo se entiende. Dice, mod yumat damav lo yihye. Es decir, morir habrá de morir, su dinero no lo tendrá. ¿Qué se entiende de aquí? Ukshu, milbe, ribit, leshofjedamim. Está uniendo la Torah. Aquel que presta con interés, con ganancia, al que derrama sangre. Mashofjim damim lo nitnulei shavon. Es decir, igual que el que derrama sangre no se puede echar para atrás. Av malve berribit lo nitnulei shavon. Entonces tampoco el que prestó con interés. Amar Nachman Bar Ishak, Maita, Amar de Rabbi Elazar. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Elazar? De Amar Kra, porque dice el versículo, dice, no tomarás de él Neshach Betarbit, ya lo hemos visto varias veces, tendrás temor de Dios. Veje, Ajija, Imaj, y vivirá tu hermano contigo. Ajá darle, y Eji denije. Devuélvelo, devuélvele. Lo que cobraste de más, la ganancia, para que él pueda vivir contigo. Pregunta Gemara, Rabbi Yohanan. ¿Y Rabbi Yohanan qué opina? Que dice que no se puede devolver el ribit por medio de los dayanim. Ay, vejea, hija, ¿cómo explica él y vivirá tu hermano contigo? Maya Bitle, ¿qué es lo que hace con ello? Responde la Gemara y dice, mi bayele, lo necesito, leje de Taña para aquello que se enseñó en una vereita. Dos personas que están en el camino. Ubia dejadme gen kiton shel maim, y uno de ellos tiene una cantimplora de agua. Veim shotin shenehem metim. Ahora, están en el desierto, no hay agua. Si los dos beben, mueren los dos. Veim shotehad mehen. Si uno bebe, magia le ishu. Esa persona que bebió tiene para llegar hasta una ciudad y salvarse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que beber los dos y morir o que beba uno solo y uno muere y el otro vive? Arash, Ben Petora, explicó Ben Petora, Mutav sheishtu shenehem veyamutu, vayiru echad mehem bemitato shel javero. Dice, es preferible que los dos beban y mueran a que uno vea la muerte de su compañero. Al Shebat Rabbi Akiva Belimed, hasta que vino Rabbi Akiva y enseñó el versículo que estamos viendo, Veje, Ajija, Imaj, vivirá tu hermano contigo. ¿Qué quiere decir contigo, Imaj? Hayeja, Kodemim le Hayeja Bereja. Tu vida está antes que la vida de tu compañero. Es decir, si para que tu compañero viva tú tienes que morir, entonces tú tienes que beber y que, aunque la otra persona vaya a morir. Pregunta la llamará sobre las palabras de Rabbi Yohanan. Dice, Metibe, tenemos una oposición de una vereita. Y Niach la ema bihe maot sheribit. El padre le dejó en herencia a sus hijos monedas de un préstamo con intereses. Afal pishe yodim shehen sheribit. A pesar de que sabemos que ese dinero vino de el cobro de intereses. En la hayabim la dirán no tienen por qué devolverlas al que pidió el préstamo. Ah, pero Abihen, el padre, si estuviese vivo, Hayab la Hazir, tendría que devolverlo. Se entiende que el ribit, que está fijado, sí que se saca por medio de los dayanim y se le devuelve al que lo dio. Responde la cámara y dice, Bedin hu, dabuho nami, lo me Hayab la Hazir. Dice, no, es lógico decir que tampoco el padre tiene la obligación de devolver. De ahí de Kaba el emitne sefa.
Y entonces, aquello que venimos a enseñar en el final, es decir, de paso, el final de la Beraitá, Ratzá Tana Leshanot Sheim, lo que quiere es el sabio es enseñar que Iniach Lahem Avihen para Betalit, es decir, ¿por qué se enseñó así? Para enseñarnos el final de la Mishnah. ¿Por qué nos habló solamente de los hijos que no se les quita ese ribit? Porque el final de esa Beraitá dice, si el padre les dejó una vaca o una prenda, dejó la vara mesuyam y algo particular, Hayabim la Hazir y pene que boda virgen. Entonces ahí sí, eso sí que lo tienen que devolver. El padre le dejó la vaca que pertenecía a Rubén. ¿Qué vas a decir? Ah, no se la voy a devolver porque mi padre es el que se la prestó y yo no tengo nada. Perdón, tienes que devolverla por el honor del padre. Por lo tanto, tan en Amiresha, Bedidehu, entonces también por eso el principio de la verdad enseñó lo mismo, que si el padre les dejó a los hijos, Behane, y estos hijos, cuando heredan Davala Mesuyam, esta cosa particular que estábamos diciendo, mi pene que boda bihem, mi jaibe, ¿acaso por el honor de sus padres tienen la obligación de devolverlo? Krikan venasiba mejalotaor. Está escrito en el versículo, y el príncipe en tu pueblo no maldecirás. De ahí que dice Beameja en tu pueblo, ¿qué entendemos? Shekol isur que la nemarrak, beosema seameja. Que todo eso que dice que no maldigas se refiere a aquellos que hacen las cosas de tu pueblo, aquel que sigue Maaseameja, perdón, Beosema Seameja, el que se comporta según las normas del pueblo de Israel. Mishovera verá, pero una persona que transgrede, no vigla los Seameja, no está dentro del grupo de los que hacen las cosas de tu pueblo. Y esta habría permitido maldecirlo. Pues es así. Vuestro padre, que hizo una transgresión de Isurribit, de cobrar intereses, no está dentro de Maaseameja. Madúa, ¿por qué no le obligamos a preocuparnos a los hijos del honor del padre? Dice que de amar Raspinjas, Mishme de Rabba, como aquello que dijo Raspinjas en nombre de Rabba, el Maset de Sheasat Teshuvah. Estamos hablando que el padre hizo Teshuvah, Hanami, aquí también, de Asat Teshuvah. Muy bien. De ahí pregunta entonces la Gemara, y esta persona, Asat Teshuvah, el padre hizo Teshuvah, Maiba y Gabe, ¿qué hace este objeto en su posesión cuando murió? Tendría que haberlo devuelto. Responde a Gemara, responde a Gemara, Shelo Ispik, la Hazir Hashemi. No tuvo tiempo de devolverlo hasta cuando murió. Que murió antes de que tuviese tiempo de devolver. Pregunta nuevamente la Gemara, Metibe, Agazlanin, Umalbe, Berribit, los ladrones y los que prestan con interés, Afal, Pishe, Gabu, a pesar de que cobraron, Mahazirin, devuelven ese ribit y ese objeto robado. Explica la Gemara las palabras de la Berita. Gazlanim, Maya, Afalpi, Gabu, Ika. A estos los ladrones. ¿Qué quiere decir a pesar de que ya Gabu, de que pagaron? Dice Arei Gazul, Gazul. ¿Por qué? Si está robado, está robado. Veilo Gazul, y si no está robado todavía, Gazlanim, Karetleu. Tú los estás llamando ladrones. El Ema. Entonces, ¿qué vas a decir? Gazlanim, Umaynihu, Malbebe Ribi. Es decir, no es que está diciendo dos cosas, sino que está dando una definición. Dijimos en la Bereita. Gazlanim, Malbebe Ribi. Entonces, nosotros entendimos que eran dos, los ladrones y los que prestan con interés. Aquí dice no. ¿Cómo se explica? Gazlanim. ¿Quiénes son los Gazlanim? Dos puntos. Malbebe Ribi, el que presta con interés. Afal Pishe Gabu, a pesar de que cobró. Mahazirin lo devuelve. Tanae, en realidad estas son unas discusiones de Tanaí, de Tania, como se enseñó en una vereita. Rabbi Nehemia, Rabbi Eliezer, Ben Jacob, Otrim. Rabbi Nehemia, Rabbi Eliezer, Ben Jacob, eximen, eta malve, al prestamista, vet hearev, y al garante. Depende si yesh bahem, kumase. ¿Por qué? Porque tienen una mitzvah de acción que tienen que ellos levantarse y hacer. Entonces, es un lota AC que se puede corregir con un AC.
Es decir, no prestes y si prestas, devuelve. Ahora, Mai Kumase, ¿qué quiere decir un levántate ya? Lav Mishum, de Amrin Leu Kumu, Ahaduru. Seguro que es porque nosotros decimos al prestamista, devuelve el ribit, la ganancia que sacaste del que pidió el préstamo. Y claro, de Tanakama. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Tanakama, que el primer sabio que opina que se le da malkut por ello, se le da golpe. ¿Por qué? Porque es un lotase. Sabar, la bene adruje ahadure ninu. Es decir, que no se devuelve ese dinero. Y como no se devuelve el dinero, no hay un lava ni tac le hace. Entonces recibe malkut. Dice la Gemara, rechaza y dice lo. No es eso. Dice, umay kumase. Entonces, ¿qué es ese levántate ya? Likroa shtara. Dice, el desgarrar el documento del préstamo. Que vaya Torah lo amra et halab. Puesto que la Torah no dijo ese lotase, lo tesimun alab nesher. El arrak kasher yigbu o tal pasó. Solamente cuando lo cobró finalmente. Por lo tanto, nosotros decimos que ¿qué es lo que puede hacer? Puede romper el documento del préstamo donde está escrito que le va a cobrar el interés y entonces solamente le va a devolver el dinero que prestó. Pregunta la llamará y dice, Maika Sabar, ¿qué es lo que piensa el Tana de esta vereita? Y Kasabashtar Haomet le Gabot que Gaboidame. Si él piensa que un documento que está dispuesto a ser cobrado ya es como si ya se hubiese cobrado. A Abdu y Surayu. Entonces, de todas formas, ese documento ya se hizo y es algo que está prohibido. Veilab que Gaboidame. Y si no es como si ya se hubiese cobrado. Halo Babud, pero Klum, entonces no hizo nada porque él rompió el documento. Entonces es como si no hubiese prestado con interés. Le responde la cámara y dice, Leolam Kasabar, en realidad, ¿qué es lo que opina el Tana de la veredita, el sabio? Shtar Haomed Legabot Lav que Gabuidam. Un documento para cobrar, no es como si ya se hubiese cobrado. Veja Kamashmalani. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí? De Shuma Miltahi. Nos viene a enseñar que incluso la evaluación está prohibida de la Torah. Evaluar ese interés. Resolver Tanakama, y opina el Tanakama, perdón, Shelokim Alea, que se le da malkut por ella, se le da golpe. Trae la Gemara una prueba para explicar esto. Ajinami mis tablas, así también parece lógico decir. Ditlan, como se enseñó en la Mishnah. Elu obrim velota hace. Estos son los que transgreden el lota hace, el no harás del ripit. Hamalbe, halové, hearev, veaedim. El que presta, el que pide prestado, el garante y los testigos. Bishla makuleo abud maase. Vemos aquí, yo entiendo porque todos están haciendo una acción. El prestamista, el que pide el préstamo, todos hacen algo. Ela, Edim, Mayabut, pero los testigos, ¿qué es lo que están haciendo? Ela, Lav, Shmamina, de Shuma, Milta, y, es decir, que ellos evalúan y la evaluación misma de la acción ya está prohibida. Shmamina, efectivamente, sobre eso también los testigos son cómplices de esta transgresión. Amar Rav Zafra, dijo Rav Zafra, Kol Sheilu Bedinehem, todo ribit, toda ganancia por el interés, que si lo hubiésemos considerado Bedinehem, es decir, que si se hubiese llevado delante de un tribunal no judío, Mosim Milové la malvé, entonces se le sacaría del que pide el préstamo al prestamista. Ma sheitnu benehem, ¿por qué? Por causa de lo que acordaron entre ellos. Es decir, como por ejemplo un interés expreso. Bedinenu, en nuestros tribunales, mahazirim y malvé la lobe. Se le devuelve del malvé del prestamista al que pidió el préstamo. Ahora, kol sheilu bedinehem el motzin, pero todo aquello que en el tribunal civil no lo hubiesen sacado del lobe, del que pidió el préstamo al malvé, no lo hubiesen obligado a pagar. Bedinenu en Mahazirim y Malvel Lobe. En nuestros tribunales no se le obliga a devolver al prestamista al que pidió el préstamo. Pregunta la Gemara, amarle a Bayar Yosef, le dijo a Bayar Rab Yosef, Uklalahu, ¿y acaso esto que estás diciendo es una regla general fija? Veare, sea BCA, dijimos que el que presta una CA a cambio de una CA
te presto una CA y tú me tienes que devolver una CA. Dijimos que no se podía, ¿por qué? Porque a lo mejor varió el precio de esa CA. Un ribit shasura mi rabanán es un ribit que está prohibido mi de rabanán. De Bedinehem, que en un tribunal civil, Mosim mi lo ve, la molve, se le obliga al que pide el préstamo a pagárselo al prestamista. Ubedinenu, y en nuestros tribunales, es más fácil mi malvele lo ve. No se le hace devolver al que prestamista, al que pidió el préstamo. Amarle le respondió el Rabbi Yosef Abaye, Inhu, ellos, es decir, los jueces civiles, Betorat Picadón Atalide, es decir, dan esos frutos como si fuese un depósito. Y por eso es que lo obligan. Amarle Rabina le Rabasi, le dijo Rabina Rabasi, Veare Mashkanta Velo Nahiata. Entonces, va a tener una pregunta en este mismo aspecto. ¿Acaso esto que dijo Rafsafra es una regla general? Tenemos el caso del que presta unas monedas a su compañero y recibe un campo como mashkon, como garantía. Y mientras no pague el que pide el préstamo, el prestamista puede tomar de los frutos de ese campo. Muy bien. Bedinehem, en el tribunal civil, Motzin, es decir, el que pidió el préstamo come de los frutos. Lahar she mashken etasade, una vez que después que puso como garantía el campo, Motzim hazara et demea perot milovele malve. Si el dueño del campo que lo dejó como garantía come de esos frutos, tiene que devolver el dinero de esos frutos que comió, que eran de su campo, pero que está en garantía al que le dio el préstamo. ¿Por qué? Porque le pertenecen al prestamista. Ubedinenu, pero nuestro bedín, el mahazinim, mi malvele malve. No se le hace devolver al prestamista, al que pidió el préstamo, los frutos que comió. A Marle le dijo Rabashi a Rabina Inhu, es decir, ellos, los jueces civiles, Betorat Zevine Atale Lidaihu, es decir, consideren esos frutos del prestamista, porque ellos opinan que el prestamista adquirió el campo todo el tiempo que no le pagaron la deuda y ese campo es la garantía de la deuda. Pregunta ahora otra vez la Gemara. Ela, entonces, Kol, Sheilu Bedinehem, entonces cuando dice todo, que si fuese en el tribunal civil, no, en Motzim Ribit Malve, lo ve mi Malve, no se le retira el Ribit, el interés del que pidió el préstamo al prestamista, en nuestros tribunales, en Motzim y Malve lo ve, no se le hace devolver al prestamista ese interés. Y todo lo que está en sus tribunales, donde sí se obliga al que pidió el préstamo de pagar al prestamista en nuestros tribunales, Motzim y Malvel Lobe, en nuestros tribunales obligamos al prestamista a devolvérselo al Lobe, al que pide el préstamo, de Kamar Rafsafra. Entonces, eso que dijo Rafsafra, esa regla general, Mayata Lashmoinan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? ¿De qué caso está hablando? Después la cámara dice, Giata Lashmoinan, dice, esto es lo que nos viene a enseñar. Kol Sheilu Bedinehen, todo aquello que en un tribunal civil, Motzin, es decir, se le quita el interés del lo ve al malvé, del que pidió el préstamo al prestamista. En nuestros tribunales, Mahazirim y malvé lo ve. En nuestros tribunales obliga al prestamista a devolvérselo al que pidió el préstamo. Umainihu. Umainihu. ¿Y qué es ese caso? El que presta berribit que el que presta con un ribit que está fijo. Veje de Rabbi Elazar, como aquello que dijo Rabbi Elazar, Koshe Bedinehem, todo aquello que en sus tribunales, en Motzin, no se le quitaría el ribit del que pidió el préstamo, Bedinenu, el Mahazirin. En nuestros tribunales no se le obliga a devolver. Ribit Mukdemet, se refiere a un ribit adelantado. Es decir, que antes, ¿sí?, le dio Mataná le javeró, le dio un regalo a su compañero antes del préstamo para que Yilvelo, para que se lo pida prestado, o Ribit Meujeres, un préstamo, un interés retrasado.
que le dio Mataná le javeró, un regalo a su compañero, después de que cobró como ribit, es decir, el que pidió el préstamo le dio un regalo al prestamista como agradecimiento por el préstamo. Eso se considera también ribit porque está sacando lo que le va a devolver más el regalo. Entonces, si se lo dio antes o si se lo dio después del préstamo, eso se llama ribit mukdemet o ribit meuchet. Muy bien, estudiamos en la Mishnah, Ketzad, es decir, Hamarbe be perot Ketzad, el que saca un beneficio en esas perot, en esos frutos. ¿Cómo es? Acá Gemenu Hitim Bedinar, Zahab, Akor, Vejen Ashar. Es decir, compró Hitim, granos de trigo, por un valor de un dinar, para un cor. Y ese es el precio establecido. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Aquí están tus Hitim, tus granos de trigo. Ahora que viene y le dice, aquí están tus granos de trigo, Asiot Alay, Beshloshim, y tú tienes en mi poder vino y en realidad él no tiene vino. Azur, está prohibido. Así dijo la Mishnah. Pregunta la Gemara. Vejien lo yain, my have. Ahora, si el vendedor no tiene vino, Madua Azur Limkor, ¿por qué está prohibido que lo venda? La Tania, ¿acaso nos enseñó una verità? En poskin a la perot, es decir, no se le da en otim le mojer maot terumat perot, temurat perot, decía Shar Shelayom, que no se le da al vendedor monedas a cambio de frutas según el valor del día, que del cabeta perot para recibir las frutas después de un cierto tiempo, incluso si se encarecieron. Hasta Sheikba Mejir a Perot Beshukeair, hasta que no se fije el precio en los mercados de la ciudad. Pero si ya salió Shahar, si ya se fijó el precio, Poskin, sí que se puede. Gafalpi, Sheen las de, y a pesar de que en esto, Afalpi, Sheen las de Hamojer, pero Beshata Mejira, a pesar de que no tenga el vendedor en el momento de la venta de las frutas, y es las de, tiene esta persona, otra persona tiene esas frutas, y puede el comprador comprarlas con las monedas que va a recibir. Y es como si tuviese estas frutas, por lo tanto estaría permitido. Es decir, ¿a qué se refiere? Viene una persona y dice, te compro manzanas y yo no tengo manzanas, pero si me da las monedas de las manzanas, yo me puedo ir a comprar manzanas y dárselas a él. Ahora, ¿qué es lo que va a variar? Si en el momento en el que él me da las monedas para las manzanas, un kilo de manzanas, 3 euros. Bien, si el precio ya fue fijado en el mercado y yo sé cuánto cuestan las manzanas, entonces a mí me va a dar 3 euros. Yo voy a comprar 3 euros y le voy a dar las manzanas. Pero si no fue fijado, me va a dar 3 euros. Las manzanas valen 2. Después se va a fijar el precio a 2. Yo voy a comprar, le estoy sacando un revit, le estoy sacando una ganancia. Entonces, Afalpiche en las de y es las de. Entonces dice Oski, me perdí, perdón, un segundo, o me cabe lo tan de coja. Entonces dice, pero si ya fue fijado el precio, entonces ahí, posquín, perdón, me quedó algo en el ojo. Posquín, es decir, se fija monedas sobre las frutas, y, o sea, puede recibir esas monedas por las frutas, y va a recibir las frutas después de un tiempo, según el precio del momento de la venta, incluso que se hayan encarecido. Gafa al piche en las de, y a pesar de que no tiene el vendedor las frutas en ese momento de la venta, y es las de otra persona sí que las tiene. Muy bien. Ahora, explica la gramática y dice, Amar Rabba, dijo Rabba, Matnitin beba lahov bedmehem askinan. ¿De qué está hablando nuestra Mishnah? Es decir, aquello que permitió la vereitá, que si ya salió el precio fijado, es solamente cuando le dio el cliente las monedas, que entonces él puede, el vendedor, ir y comprar de aquel que sí tiene esos frutos. Pero nuestra Mishnah está hablando cuando le da el vino
a cambio de la deuda que le debe, puesto que él no tiene vino, pero ya acabé la mujer Maot, no va a recibir el vendedor monedas, que puede comprar con ellas vino, por lo tanto está prohibido. Aquí, ¿qué decía la Mishnah? Dice, no tengo jitín, pero te voy a dar vino. Y él no tiene vino. Ah, me voy a ir a buscar vino. No sirve. ¿Por qué? Porque no va a recibir monedas por ese vino, no sabe cuál es el valor. Y si con lo que él tiene va a poder cubrir esa deuda o no. Entonces, veje de Tania, y aquello que se enseñó en la Bereitá, Areshaya no se vejaveró mané. Una persona que estaba, Shaya Malvé, el prestamista, estaba llevando con su compañero un mané que le debía de Alaj, y fue el prestamista de Amad al Geronó, Gornó, y fue y llegó junto al granero del que pidió el préstamo, Beomer, y le dice, el prestamista, ten li maotai, dame mis monedas que me debes, Sheani Rotze Likach Bahem Hitin, porque yo quiero comprar con ellas granos de trigo. ¿Qué le dijo? Amarlo, le dijo el que pidió el préstamo. En lugar de que te molestes en comprar granos, Hitim Yeshli Sheani Noten Leja, mira, yo tengo aquí estos granos, te los voy a dar a cambio de la deuda. Se ve hace li que ve y evalúame según el precio actual del grano de trigo. A ver cuánto te llevas. Vani el LJ, yo te voy a dar esa cantidad de trigo. Kol Shene Masar Jodesh. Durante 12 meses te lo voy a dar en 12 meses. Asur, dice, está prohibido. De Lab que Isaró a Vale y a dame. ¿Por qué? Porque no es que ese dinero llegó a sus manos. Pregunta nuevamente la Gemara, amarle a Valle le dijo a Valle. Y de lo que Isaró a Vale y a si es porque las monedas no llegaron a sus manos, Maya aire enlo. ¿Por qué? Estableció la Mishnah justamente cuando no tiene, es decir, que no tiene ese vino. Afilo yeshlo ya inami, entonces incluso que tenga ese vino también, porque si el problema es que no llegaron las monedas a la mano, entonces no lo puedes intercambiar tu deuda por un objeto que sí tienes tampoco. El Amarabaye, entonces dice Abaye, Matniti, nuestra Mishnah, que de Tane, Rav, Safra, Beribit, debe Ribijilla. Es decir, nosotros establecemos nuestra Mishnah como lo que dijo Rav Safra sobre el Ribit, que, que el señor Rav Safra la Bereitá, de las Bereitot que se habló de Ribit, donde Rabjilla, de Tane, que se enseñó en una Bereitá. Rav Safra, Beribit, de Berabijía, así enseñó Rav Safra, cuando hablaron de Ribit, donde estaba Rabijilla. Yesh de Barim Sheem Mutarim. Hay cosas que están permitidas por la Torah. Veasurim mi pene ha'alamat Ribit. Y lo prohibieron los sabios por causa del engaño del Ribit. Quetzal, ¿cómo es esto? Amarlo le dijo el que pidió el préstamo, al Beni mané, préstame un mané, es decir, 25 selaim. Amarlo le dijo el prestamista, mané enli, no tengo un mané para prestarte. Pero Hitim, Bemané, Yeshli, Shani no te deja, pero tengo el valor de un mané en granos de trigo que te puedo dar. Ahora, Natanlo se lo dio el prestamista, Hitim Bemané, esa cantidad de trigo por un mané. Y así valían. Bejadar, Ulcahan, y ahora volvió y tomó el Malvé, el prestamista, los granos de trigo, Besim, Bealba Selaim, y se los recompró por 24 Selaim. ¿Qué dijimos? Que un mané son 25. Entonces, vino el dueño del trigo original y se lo compró por 24. Es decir, ganó. Umozillo halové et deme ajitim, le redujo el valor. Mutar. Dice, está permitido por la Torah. Basur la sotken, pero está prohibido hacer así porque en pena hará más ribit, para no engañar con el ribit. Es decir, porque le pagó por esos granos de trigo 24 monedas en lugar de 25. Y es como si fuese, o sea, tiene aspecto de ribit. Si es así, a Hanami aquí también, en nuestra Mishnah, no está hablando que le vendió esto al que pidió el préstamo. Llegó de Amar, como por ejemplo que le dijo, al Beni Shiloshim dinarim, préstame 30 dinarim.
Amarle le dijo el prestamista, Sheloshim dinarim eli, no tengo 30 dinarim. Y Timbi Sheloshim dinarim, Yeshli, Shani no teneja, pero tengo trigo por un valor de 30 dinarim. ¿Qué te puedo dar? Natán se lo dio. Y Timbi Shloshim dinarim, le dio trigo por un valor de 30 dinarim. Ve Hazar, y ahora volvió el prestamista, Ulkahame Menu, Bedinar Zahab, y lo compró por un dinar de oro, que son 25 dinarim. Cuando viene el prestamista a cobrar el dinero del trigo por el valor de 30 mané, a Marló le dice el que pidió el préstamo, Shemao, tenlo, no tengo dinero. Y coge a cambio de ello vino por un valor de 30 mané. Y entonces explica la Gemara y dice, y it le hamra la lobe de aible. Si el que pidió el préstamo tiene vino, que le dé al prestamista Besheloshim dinar, por 30 dinares el valor del vino, en lugar de los granos de trigo. Perahu de Kashakil Miné, Velet Lambah, porque Amalvé toma los frutos y no se ve como si fuese ribit. ¿Por qué? Porque le pagó monedas por ese valor de frutos. Pero, si no tiene el que pidió el préstamo vino, que van de Letzle, Hamra, puesto que no tiene vino, Badai, Mishkal, Zuze, Mine. ¿Sí? Seguro que va a tomar el prestamista monedas. Y está prohibido por eso. Porque es majas de que ribit, porque se ve como si fuese ribit. Ahora, Raba pregunta una serie de preguntas sobre estas palabras de Abaye. Amarle, le dijo Raba a Abaye. Y si es así. Ten legitim. Cuando le dice, dame trigo, de Mejitim, mi baile, debería haber dicho, dame el valor del trigo, las monedas del trigo. Responde a Valle y dice, Tene da Mejitim. Ok, enseña monedas del trigo. Ahora, otra pregunta. Aquello que enseñamos, Sheani Mohran, que yo quiero venderlos, Shemahartim leja. Es decir, debería haber dicho que te las vendí, mi baile. Respondió Valle, Shema Hartim leja. Ok, Tane, enseña así, que te las vendería. Otra pregunta. Arejiteja asuyot alay bishloshim dinarim. Si le dice, aquí están tus granos de trigo que, que ahora valen 30 dinarim. Meikara name aji okminhu y la ve que vaya Beshaata alba, puesto que en el momento del préstamo ya se establece el prestamista por 30 Emidam alaba malvé. El que dio el préstamo ya les estableció que eso valía 30 dinarí. Responde Gemara, Abaye, perdón, y dice, así que Amarle, así que como le dijo, Bidme Jiteja Shasiti Alay y Shloshim dinarim. Es decir, por el dinero de tu trigo que me hiciste a mí, he aquí los 30 dinarim. Hareleja Esli Bajen Yain. Entonces, por esos 30 dinarim tienes en mi poder vino. Yo tengo vino para darte, ve Yain en lo. Y en realidad no tiene vino. Están corrigiendo el lenguaje de la Mishnah. Veja, última pregunta. Bedinar Zahab Hakor Vejen Ashar, si le dice, en la Mishnah dice que le dio por un dinar de oro un cor, y ese es el precio fijado, Katane. Es decir, así es como fue enseñado en nuestra Mishnah, en decir, según tus palabras, Ashar Hayash Loshim, es decir, que el precio establecido ya eran 30. Veozil lo halobe, y redujo el valor, el que pidió el préstamo, un mejarán lo dinar zahab, y se lo vendió por un dinar de oro. Hasta aquí llega este dab, que tengamos un excelente día. Disculpen.